Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal. Volvemos después de haber resuelto algunos problemas técnicos que teníamos. Me encuentro, como siempre, con el profesor Orlando Viera Blanco, columnista del diario El Universal, abogado, politólogo y últimamente muy activo con la política venezolana desde el punto de vista internacional. Saludos, Orlando. Un saludo, profesor. Bueno, ciertamente de retorno ya a la comunicación con nuestra gente en Venezuela y en el mundo. Que bueno, Orlando, nos toca hacer un balance de lo que ha sido el año 2016 para muchos, bastante incluso negativo para algunos. Yo creo que tenemos que un poco poner en perspectiva lo que ha sido el comportamiento del gobierno de cara a la oposición y viceversa. Bueno, sí, el 2016 es un año que es parte más de un proceso que sabemos no es corto y no es fácil para ir en búsqueda del cierre de ciclo de lo que ha significado la era del chavismo. Yo creo que el balance es positivo y lo digo responsablemente porque la oposición, amén de que cierra un año con un diálogo muy discutido, logró una ruta en ascenso que está no solamente en las encuestas, sino que está en la ansiedad de cambio del venezolano. Una ruta de ascenso que lo llevó a tener ciertamente un 70% de aprobación, casi un 70% también de popularidad a la acumulación de sus actores políticos y que llevó a la Asamblea Nacional a hacer varios intentos políticos, como por ejemplo activar la enmienda constitucional, activar el referéndum revocatorio. Ahora mismo está reanudando el asunto del juicio político y de la tesis de abandono de cargo. Sabemos que ha sido contrarrestada por más de 40 sentencias absolutamente inconstitucionales de esa sala constitucional, que es una suerte, digamos, de agencia de control jurídico del gobierno, con lo cual esto ha generado de pronto una impronta de neutralización, pero donde subyace el cumplimiento y la determinación de este grupo político de avanzar. Ahora, Orlando, no sé si te estoy interrumpiendo, pero me gustaría saber, no hace falta que el gobierno, que la oposición de alguna manera caracterice al gobierno, es decir, defina para sus fines políticos con qué tipo de gobierno está enfrentándose. Sí, sí, y eso es uno de, digamos, de las aclaratorias que le debía a la opinión pública también los actores de oposición. La oposición ya ha caracterizado al gobierno como un gobierno tirano, un gobierno de corte dictatorial. Aquí el último vestigio, digamos, democrático que quedaba, que era el electoral, también fue eliminado no solamente con la supresión del referéndum revocatorio, sino con el diferimiento de unas elecciones que aún no se sabe si van o no van en el mes de julio de gobernadores. Lo que quería comentar es que hay una percepción también en la opinión pública, profesor, de que el diálogo produjo una derrota política, un congelamiento, una sensación, digamos, de pérdida a la oposición. Sí. Yo creo que estos son eventos, insisto mucho con esto, que no hay que verlos aisladamente. El diálogo era una sentada, digamos, inevitable, muy difícil de esquivar por parte de la oposición. De pronto podríamos criticar en un plano, digamos, ponderado, moderado, de que se prolongó más allá de lo que estrictamente toleraba la situación país. Pero el valor, digamos, superior aquí es el valor de la defensa del rescate democrático institucional, y lo que hay que realmente comparar es que el gobierno aún no consigue ni la ecuación ni la fórmula, y no la va a conseguir en el socialismo del siglo XXI o en el comunismo del siglo XXI, para darle a los venezolanos, responderle las demandas a los venezolanos. Entonces, no estoy hablando de un descarte, estoy hablando de que el diálogo simplemente decantó, quedó allí. Se va a una agenda 2017 de un proceso de reaglutinamiento político. Deberán los actores políticos destacarse, digamos, quién compite mejor. Creo que sí queda diluida la MUT en mucho, quedará como una suerte de estamento de mero trámite. Y la gente tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber a qué actor político en el 2017 reaglutinarse y reagruparse para mantener la lucha. Y la calle va a quedar viva, porque como
como nos decía el propio Almagro en una entrevista que tuvimos en Washington. Siempre la luz, cuando se ve todo perdido, cuando creemos que todo perdido, la da el propio gobierno, la dan sus funcionarios, la da, digamos, su canciller, que sale con cada gazapo y sale con cada evento que retorna, digamos, el espíritu combatiente y de lucha y de reacción, no solamente a lo interno, sino externo de la comunidad internacional. Entonces, bueno, en conclusión, nos viene un 2017 de reagrupación, de redefinición política, de reagrupamiento en torno a los actores políticos destacados que hagan bien sus agendas, que la gente sepa distinguir y, muy importante, es el preludio, a mi concepto, del fin de una era. El 2017 son los pasos, los últimos pasos necesarios para ir a un cambio real. Bueno, yo te oiga, Orlando. Ahora, ya para terminar, ¿cuál crees tú que debe ser la posición del gobierno frente al 10 de enero? Como recuerdas, el 10 de enero está citado nuevamente el asunto del diálogo. El gobierno sigue sin dar mayores muestras de estar de acuerdo con cumplir con los acuerdos del diálogo. ¿Qué crees tú que debe ser la posición de la oposición, valga la cacofonía, en este evento? Mire, el gobierno demuestra que recula cuando se le agita el país. El gobierno demuestra que de pronto revierte su postura cuando ve un país ardiendo. Creo que aún siendo diciembre no va a ser un diciembre característico. Creo que vamos a llegar ese 10 de enero con un país encendido, con muchas carencias, con muchas deficiencias, y creo que ellos van a tratar de apaciguar nuevamente con esa política del diálogo lo que es un proceso de agitación incontenible. De tal manera que el gobierno va de alguna manera a volver a colocar en el corral del diálogo a la oposición. Creo que la oposición se lo sacudió, dejará como mero trámite a una mesa de unidad para que de pronto atienda esas demandas o aquellos actores políticos que lo quieran hacer, y repito, iremos a un 2017 donde los actores políticos se van a la calle nuevamente a recuperar espacios y animosidad perdida, se van a lo internacional, donde estamos mucho en la diáspora también haciendo los contactos y los lobbies de reactivación de rigor, para que se convierta ese año en un año de identificación del liderazgo, profesor. Sí, señor. ¿Cuál es el líder en un país lamentablemente mesiánico, pero así, Sí. al cual realmente debemos responder para que acabe esa competencia interna entre ellos mismos que ha generado estas distensiones y por supuesto, estos quiebres que son naturales en un grupo como la oposición, que sí es democrático y plural? Exacto. Bueno, Orlando, llegamos hasta aquí. Amigos, vamos a volver casi que inmediatamente con otro programa donde vamos a hacer un balance un poco, no solamente de la oposición, sino del entorno opositor que merece ser revisado de acuerdo a la actitud que ha mantenido frente al público en general. Me gustaría que usted dijera en ese programa cuáles son los pasos que a su criterio debemos seguir entonces estratégicos para ganar nuevamente esos espacios. Con gusto. Ya regresamos, amigos. Venga.